Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este evento. Gracias por conectarse, por compartirnos este ratito en donde vamos a platicar un poquito acerca de algunos temas relevantes que tienen que ver con estructuras de acero y acero en general. Quiero iniciar agradeciendo antes a la Canacero por abrir estos espacios que sin duda son espacios que nos van a ayudar a retroalimentar, a reforzar el conocimiento acerca de todos los procesos y de todos los temas que tengan que ver con la industria del acero. Agradecemos también a Fernando Sierra, quien es parte del equipo de Gerdau Corsa y que el día de hoy va a ser nuestro ponente. Me voy a atrever a leer la semblanza del ingeniero y inmediatamente después iniciamos con la presentación. Ingeniero Fernando Sierra Infante, ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Estudios de especialidad en el área de estructuras metálicas y estructuras especiales de concreto, por la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. Actualmente se desempeña en la empresa Gerdau Corsa en el área de desarrollo de mercado y asistencia técnica, en donde se encarga de realizar estudios de factibilidad técnica y económica en proyectos de estructura metálica, divulgación y publicación de artículos técnicos para el diseño y aplicación de estructuras de acero. Coeditor del primer manual de pilotes metálicos de Gerdau Corsa en México y precursor de las primeras propuestas de casa de interés social sismorresistentes con perfiles IR. Conferencista habitual para las jornadas de pláticas de la Canacero, impartiendo conferencias para estudiantes de arquitectura e ingeniería civil sobre diseño y aplicación de estructuras de acero. Trainer en cursos de capacitación de productos de acero bajo la normatividad ACTM y en talleres de dinámica estructural con modelos didácticos para estudiantes de licenciatura. En 2019 y 2020 ha participado en la evaluación y factibilidad técnica de más de 50 proyectos que van desde inmuebles industriales hasta torres de mediana altura. Muchas gracias a todos. Bienvenido, Fernando. Iniciamos con tu presentación. Gracias, Gabriel, por la presentación. Y como siempre, un agradecimiento a la Canacero por ser parte pues, de estas actividades y pláticas de difusión y divulgación de pues meramente información técnica, ¿no? También un agradecimiento a todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero que gocen de mucha salud ustedes y toda su familia. El día de hoy, la plática que queremos compartir con ustedes va a hacer referencia a aquella interacción que tienen las estructuras de acero, involucrando desde los aspectos técnicos o más de diseño estructural y cómo van a tener una repercusión muy importante a la arquitectura pues, de estas edificaciones. Y pues prácticamente esto está rigiendo muchos diseños desde lo arquitectónico y no se diga el tema estructural, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero también que queden claros los siguientes conceptos. Nada más si me confirman si ya se están pasando bien las diapositivas. Creo que sí, ¿verdad? Ok. Sí, Fer, se ven bien y se están pasando bien. Perfecto, continuamos. Entonces, sí, en esta pequeña plática, me gusta mucho partir de conceptos básicos de dinámica estructural, que cuando hablamos de dinámica estructural, por ahí a lo mejor nos asustamos y creemos que vamos a ver conceptos demasiados complejos, ¿no? Pero yo con esta presentación quiero aterrizarlo y que sea lo más claro posible para todos, y cómo todos los que nos dedicamos a la industria de la construcción, pues podemos emplearlos para resolver a lo mejor proyectos desde etapas conceptuales, ¿no? Desde que estamos haciendo un proyecto arquitectónico, yo estoy seguro que estos conceptos les van a ser de mucha utilidad. Posteriormente también quiero que quede claro temas, o vamos a repasar temas ahí de estructuración que ya vimos en algunas otras charlas, y al final lo vamos a aterrizar cómo estos los vamos a implementar, ¿no? A la hora de que ya estamos resolviendo el proyecto desde lo arquitectónico hasta lo estructural, ¿ok? ¿Por qué es importante hablar de la dinámica de las estructuras, ¿no? Cuando nosotros estamos concibiendo nuestros proyectos,
estamos pensando que nuestra casa o nuestro edificio va a estar estáticamente ahí, ¿no? En el terreno donde lo vamos a diseñar. Pero, ¿qué sucede, no? Las estructuras no son cuerpos completamente estáticos o no al menos en la vida útil del proyecto. Van a estar sometidos a fuerzas o acciones accidentales, ¿no? Si empezamos a recordar qué puede generar este movimiento en mi estructura, pues inmediatamente a lo mejor los sismos, ¿no? Por ahí van a tomar un papel relevante. Pero también puede haber el viento, puede haber, por ejemplo, si estamos haciendo una plataforma, el mismo oleaje. Por ejemplo, los que a lo mejor por ahí les toque algún día diseñar un edificio en Nueva York, por ahí a lo mejor un ataque o un siniestro con algún avión, ¿no? Todo eso lo tenemos que considerar porque son acciones accidentales que van a hacer que generen que mi estructura parta de su bueno, de su estado de reposo a un movimiento dinámico, ¿no? Pero eso no es lo interesante aún, ¿no? Lo interesante es que todos los edificios, pensemos desde una casita hasta un edificio alto, tienen una forma muy particular de comportarse. Todos se van a mover a su ritmo, ¿no? Así como las personas, los edificios también tienen su forma que les gusta bailar. Para esto utilizamos estas pelotitas son modelos idealizados, ¿no? De a lo mejor de estos que tenemos aquí. Esta pelotita chaparrita, a lo mejor pensemos que es una casa de 2 niveles de mampostería. Tenemos un edificio a lo mejor más grandecito, puede ser a lo mejor de concreto, y a lo mejor ya un edificio mucho más alto, ¿no? Puede ser inclusive de acero, ¿no? O cuando venga mi amigo el sismo por aquí, noten que no todas se van a mover de la misma forma, no van a oscilar igual. Por ejemplo, este chaparrito a lo mejor su movimiento es súper rápido, ¿no? Se empieza prácticamente a moverse demasiado rápido que no lo vamos a percibir, ¿no? Noten que conforme vamos aumentando la altura de mis edificios, este movimiento se va a hacer más lento, ¿no? Se va a tardar más en formar un ciclo. Un ciclo va a ser el tiempo que tarda mi estructura en ir de un lado a otro, ¿no? O formar un ciclo. Noten que el edificio grande, pues prácticamente se va a mover como un gigante, ¿no? Demasiado lento. Le va a tardar mucho tiempo en formar un ciclo, ¿no? A esto, pues nosotros le llamamos periodo de vibración de las estructuras, ¿no? Ese comportamiento que va a tener cuando alguien le da un empujoncito, ¿no? Para esto, entonces, vamos a definir que los periodos los podemos clasificar periodos cortos, cuando la estructura es muy rígida, vean, el tiempo que toma en hacer ciclos es muy pequeño, y periodos pues más largos, ¿no? Donde pues la estructura le va a tomar más tiempo en generar un ciclo, ¿no? Esto es importante conocerlo, ¿no? ¿De dónde provienen o qué le van a dar esas propiedades a mi estructura? Uno, pues ya lo vimos en la diapositiva pasada, va a ir en función del tamaño de la estructura. Ahora, pero vean este caso, imaginemos estos dos edificios, no sé, de 15, 20 niveles, ¿no? Este es de concreto y este es de acero. Cuando venga mi sismo, independientemente que tengan el mismo tamaño, ¿cuál creen que se va a mover más? Pues evidentemente el de acero, ¿no? Porque es más flexible. Entonces este edificio se va a mover más lento y a lo mejor con mayor desplazamiento, a diferencia de este edificio de concreto. Entonces vemos que también el material va a intervenir en la forma en que se va a comportar el edificio. Pero ¿qué creen? ¿Qué sucedería si por ahí yo opto por algún otro sistema estructural? Por ejemplo, si yo le pongo aquí unas cruces o unos contravientos, ¿qué le va a pasar a mi edificio? A lo mejor se empieza a comportar muy parecido al edificio de concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con elementos alternos o secundarios puedo modificar el comportamiento de mi edificio. A lo mejor son de diferente material, pero se empiezan a comportar muy similar, ¿no? Evidentemente este ya va a tener otro sistema estructural. Entonces, interviene la altura del edificio, el material del edificio y el sistema estructural. Solo recordando los sistemas estructurales que tenemos en nuestro abanico de soluciones, pues podemos referirnos a los marcos rígidos, este sistema de columnas y traves, que por excelencia, digamos, gobierna muchos proyectos en los que contribuimos. Pero ¿qué sucede si empezamos a atacar proyectos pues de mayor envergadura? Por ejemplo,
este proyecto de, no sé, de 60 niveles, por ahí en Chicago, Nueva York, ustedes pueden notar que hay muchos edificios estructurados de esta forma, ¿no? Por ahí traen estos cinturones rigidizantes en los niveles superiores, ¿no? Y la respuesta de por qué optamos por este sistema para rigidizar o resolver el proyecto, pues es muy sencillo. Imaginemos que este edificito lo vemos como una viga en cantilever, ¿no? Hagan de cuenta que lo giramos y al final de cuentas estaría trabajando como un voladizo. Noten que lo que va a regir en este edificio pues va a ser una curvatura, no una deflexión. Y cuando viene el sismo y también el comportamiento dinámico, me va a dar ahí a lo mejor chicoteos en estos niveles, ¿no? Entonces, por eso optamos por rigidizar algunas zonas en particular de los proyectos, ¿no? También el sistema contraventeado puede aplicar desde pocos niveles hasta niveles ya un poquito más grandes. Y al final voy a tocar o me voy a profundizar en los nuevos sistemas estructurales, que son sistemas para rascacielos donde yo lo que genero pues es prácticamente una malla estructural que va a envolver mi edificio. Estos son sistemas tubulares, es como si yo tuviera mi edificio aquí dentro y cuando viene el sismo noten que tengo restricción, ¿no? Por este tubo estructural. Entonces son los ejemplos de los sistemas estructurales que podemos emplear y que pues todos tenemos que tener conocimientos de ellos, ¿ok? ¿Por qué yo siempre parto mis pláticas de estos conceptos? Y porque, pues para sorpresa de todos, pues aquí en México, pues realmente el sismo se presenta en gran parte de nuestro país, ¿no? Si vemos el mapa de regionalización sísmica de la CFE, claro, este es el de la versión pasada, ya hay uno nuevo, bueno, uno más reciente con algunas actualizaciones, pero me permite ilustrar bien lo que les quiero decir, ¿no? Noten que prácticamente todo lo que toque zona D, C y B, pues prácticamente tengo que considerar que va a haber un sismo, ¿no? Inclusive me vas a decir, ok, me voy entonces yo a trabajar a la península o a Monterrey. Y a lo mejor vas a hacer un rascacielos, por ejemplo en Monterrey, que hay edificios ya muy altos. ¿Qué crees? El viento te lo vas a encontrar. También los que estamos aquí en la Ciudad de México, pues saben que lidiamos día a día con un suelo demasiado caprichoso, inclusive tiene clasificaciones muy detalladas que van desde zona de lago, zona de transición y zona de lomas, ¿ok? O terreno firme. Entonces, cualquiera que vayamos a hacer un proyecto y nos toque participar en estas zonas, pues prácticamente es bueno que conozcamos que nuestro edificio va a tener un comportamiento dinámico. ¿Ok? Y para esto les voy a dar un ejemplo de cómo sin hacer números y solo empleando a lo mejor estos conceptos y sentido común, podemos solucionar uno de los proyectos pues de mayor o mayormente emblemáticos en tema de arquitectura y en tema de ingeniería. Para ello utilizo pues a nuestra amiga la Torre Latinoamericana, ¿no? Si bien la Torre Latinoamericana, pues ya es un edificio, pues ya con bastantes años encima, data del 1956. ¿Cómo se resolvió este proyecto? Para eso vamos a contar un poquito de la historia. Cuando se tenía en mente hacer un rascacielos en la Ciudad de México y más en suelo, en zona de lago, un suelo bastante fangoso, prácticamente era lodo, pues todos decíamos, están locos, ¿no? Aquellos que quieren hacer ese proyecto, ¿no? Entonces la primera propuesta de la Torre Latino llegaba solo a ser una propuesta de un edificio o una Torre Latino de 25 niveles, ¿ok? Prácticamente pues la mitad de lo que hoy en día conocemos. Y vamos a ver por qué se hizo más grande, ¿no? Y no tiene que ver solo el tema del capricho a lo mejor de los inversionistas, ya que sí tuvo que ver, pero yo creo que va a regir más la cuestión técnica, ¿no? Para eso recordemos los conceptos que vimos, ¿no? El periodo de la estructura. Si yo pongo mi edificio, agarro esta torre latina y la voy a cimentar sobre un suelo tan blando, imaginemos que lo voy a poner sobre una gelatina. A la hora de que yo le pegue aquí o le mande un sismo, la gelatina también se va a mover. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo también tiene un periodo de moverse. ¿Y qué creen? Para el suelo blando de la Ciudad de México, ese periodo rondaba los 2 segundos en que tardaba en hacer un ciclo, ¿no? Empíricamente, e inclusive por ahí los diseñadores aún utilizamos esta fórmula muy empírica, nosotros para saber el periodo de un edificio lo que hacemos es agarrar el número de niveles y dividirlo entre 10, ¿no? Por ahí todavía es una fórmula que nos sigue funcionando.
Entonces, noten que el periodo de la torre latino de 25 niveles rondaba más o menos los 2 segundos, ¿ok? Entonces, el periodo de la estructura era igual a 2 segundos y el del suelo de los 2 segundos. ¿Y qué creen? Cuando coinciden ambos periodos, tanto de la estructura como del suelo, se genera un fenómeno que inclusive hasta toco madera cuando lo escuchamos, que va a ser el fenómeno de la resonancia. ¿Qué quiere decir? Que la estructura se va a mover tal cual se va a mover el suelo, ¿no? Si lo vemos en esta grafiquita que es un espectro de diseño, donde estoy viendo pues prácticamente el periodo en relación con las fuerzas sísmicas o las ordenadas espectrales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me paro en los 2 segundos de mi suelo, vean el sismo que me toca, ¿no? Una patadota. Entonces, si yo genero que mi estructura tenga esta rigidez, o sea, tan rígida que esté dentro de esta curva o de esta meseta, noten que prácticamente le estoy diciendo al sismo, pégame con la mayor fuerza. Entonces, los ingenieros se dieron cuenta de esto, ¿no? Dijeron, ok, mi edificio va a caer en resonancia. ¿Qué hacemos? Una, ustedes me pudieran decir, pues, ¿qué crees? Hay que contraventearlo y lo hacemos más rígido. A lo mejor lo puedo hacer más rígido y lo voy a llevar a lo mejor aquí al 1 segundo de su periodo. Noten que todavía le toca una patadota muy grande, le toca todavía una fuerza muy grande. Entonces dijeron, ¿y si lo hacemos más grande? Porque recordemos, a mayor altura, mi periodo se va a incrementar, mi edificio digamos que se va a flexibilizar. Entonces noten, le subieron pues casi el doble de niveles, 44 pisos, y lo van a llevar prácticamente a esta zona del espectro. Noten que el sismo pues prácticamente solo le da un empujoncito. Entonces el secreto del diseño de esta torre no va en la cimentación como todos pudiéramos pensar, sino más bien en su interpretación dinámica, ¿no? Aprendimos a saber que la estructura se va a mover de acuerdo a su rigidez, que tiene que ver los materiales, tiene que ver la altura, y aprendimos a ver que el suelo también tiene una forma de moverse. Lo ideal es que nunca haya coincidencia entre los periodos tanto del suelo como de la estructura para no generar resonancia y no generar un posible colapso. ¿Ok? Cuando estamos nosotros como arquitectos ya pensando en nuestros proyectos, ya vimos los espacios, por ahí de repente habemos o hay unos arquitectos pues que ya empezamos a pensar en la estructura, ¿no? Ya empiezo a decir, ok, a mi amigo ingeniero le voy a dejar una columnita por aquí, otra por acá, y al final que él se haga bolas, ¿ok? Entonces, el abanico de posibilidades para resolver los proyectos pues nos vamos a remitir a los mismos sistemas estructurales de siempre, ¿no? Con ciertas variaciones, ¿no? A lo mejor tu proyecto de entrada se va a resolver con marcos rígidos, ¿no? Ya ven aquí la unión de las columnas y las traves. Este sistema estructural, pues es muy bueno para resistir cargas verticales. Yo me puedo subir arriba de estos marquitos y sin problema me va a aguantar. Pero ¿qué creen? Alguien va a llegar por un lado y me va a dar un empujoncito, en este caso va a ser el sismo. ¿Qué creen? Los marcos no van a tener la capacidad de resistir los momentos que se empiecen a generar. Y entonces para que me resistan, o sea, yo estoy aquí arriba y para que estos marcos me puedan resistir ese empuje, pues yo como ingeniero, pues voy a proponer unas patotas más grandes, ¿no? Las columnas las voy a hacer más robustas para que no haya esa deformación y el marco se pueda comportar adecuadamente. Ok, ¿por qué platico esto? Porque si nosotros de entrada sabemos que a lo mejor nuestro proyecto va a ser resuelto en una zona sísmica, yo puedo dar por hecho que si yo había pensado que iba a resolver mi proyecto con unas columnitas a lo mejor de 20 por 20, si estoy en una zona sísmica importante como las que vimos, yo se los firmo que esa columnita que habíamos pensado de 20 por 20 se me va a transformar en una columna más grande, ¿no? Puede ser del doble de tamaño, ¿no? Entonces, por ahí, si habíamos considerado que aquí iba a tener a lo mejor un closet o alguna otra zona importante, pues consideren que se me va a asomar la columna, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta desde la etapa conceptual, ¿no? Nos facilita mucho la tarea tanto al diseñador como a los arquitectos y ya digamos que las negociaciones ya a la mitad del proyecto ya no son tan complicadas, ¿no? Eh, también podemos caer en que a lo mejor aumentar la sección transversal de las columnas
no va a ser la única alternativa o no va a ser la mejor opción, ¿no? Cuando tenemos problemas ya de desplazamientos o deformaciones por derivadas del sismo, pues por ahí nuestro ingeniero a lo mejor nos puede empezar a hablar de contravientos, ¿no? De estas cruces, que no meramente tienen que ser en X, pueden ser a lo mejor de B invertida, que se llaman en Chevron, y con esto me va a ayudar mucho a resistir las fuerzas horizontales, porque pues prácticamente toda la deformación la van a traducir en fuerzas axiales de compresión y tensión, y lo que genero es que pues las secciones principales, las columnas, pues a lo mejor si sean secciones más esbeltas, ya no voy a emplear columnas tan robustas. Entonces, aquí el secreto es, si yo sé que a lo mejor el sismo me va a generar demasiado problema, voy a pensar en espacios donde yo pueda, a lo mejor sin interferir mucho en lo que yo tengo pensado como en mis fachadas, dejar algunos espacios ya preparados para cuando le lleguen al diseñador, pues yo le esté diciendo, si vas a poner contravientos, te permito que sean en estos ejes, ¿no? Y eso ya lo estoy previendo desde el diseño arquitectónico, ¿ok? Pero a lo mejor no solo meter contravientos es la única opción, ¿no? Es a veces lo que el diseñador no le decimos al arquitecto, ¿no? Para no pensarle tanto, ¿no? Yo pudiera a lo mejor catafixiar esos contravientos por un sistema de muros de cortante, que al final de cuentas, ¿cómo funcionan? Imaginen que yo aquí tengo un problema de deformación muy grande, pues yo voy a rellenar pues estos entre ejes con concreto, ¿no? Con placas de concreto. Entonces, cuando venga el sismo, pues le va a ser muy complicado deformar pues estos ejes, ¿no? No solo puede ser con un muro, puedo ser inclusive, vean, me puedo quitar un eje completo de columnas, obviamente puede quedar ciego, inclusive se pueden hacer pequeñas aberturas, obviamente no hay que exagerar, pero noten lo que gano. Si yo tenía a lo mejor una, dos, tres columnas y la primera propuesta del ingeniero fue hacer columnotas a lo mejor de 60 por 60, ¿no? Teníamos el problema de que se iban a asomar demasiado de este muro, ¿no? Iban a quedar unos columnones. A lo mejor me dijo, arquitecto, hay que ponerle más columnas y yo le permití ponerle una aquí y otra acá. ¿Y qué creen? Redujeron las columnas, pero a lo mejor quedaron de 40 por 40, ¿no? Noten que sobre el muro terminado todavía se me van a empezar a asomar esas columnas. Si yo a lo mejor opto por meter contravientos o meter muros de cortante, aquí a lo mejor me voy a quitar todas las columnas y este muro o este diafragma ya que va a funcionar como tal, noten que va a quedar ya con un espesor, digamos, de 20 centímetros, 15 centímetros, lo cual me va a dar la apariencia ya de un muro completamente a paño, ¿no? Ya sin ninguna protuberancia. Entonces, eso es la ventaja de estos, ¿no? Me puedo comer las columnas, al final de cuentas es como si tuviera, miren, 100 columnitas muy delgaditas y genero pues este diafragma, ¿no? Entonces, eso lo puedo emplear cuando a lo mejor ya dejé ahí, vean este entre ejes, lo puedo generar una mega placa de concreto en vez de contravientos y me van a quedar secciones de columna un poquito más esbeltas, ¿no? Entonces, ahí están las alternativas, ¿no? Esto lo quise ilustrar, por ejemplo, estamos haciendo esta pequeña casita y lo que queríamos hacer, pues resolverla con los perfiles más pequeñitos que hubieran en el mercado, ¿no? Y el problema no es cuando diseñamos solo por carga vertical, ¿no? Yo le puse los perfiles más pequeñitos a esta casita. Y digamos que la construimos así y prácticamente queda en pie, ¿no? Yo le echo las losas, subimos a toda la gente y no va a colapsar. Tiene muy buena resistencia por carga vertical, ¿no? Cuando va a tener problemas es cuando yo agarro esta casita y me la llevo a lo mejor allá, no sé, en Guerrero, donde pegue muy fuerte el sismo. Cuando yo le empiezo a modelar el sismo, que lo voy a modelar como unos empujoncitos aquí, pues noten que mis columnitas prácticamente se me van a deformar demasiado. En este ejemplo virtual, noten que prácticamente tengo una deformación de 40 centímetros, que a lo mejor para ese momento la casita ya se cayó, ¿no? Pero virtualmente se deformaría 40 centímetros cuando venga el sismo, ¿no? O sea, se agitaría demasiado, ¿no? Noten también que pues prácticamente las condiciones de diseño me dicen, pues todas tus columnas colapsan, ¿no? Pues imagínense tanta deformación, ¿ok? Ese es el caso donde yo me llevo una casa con popotitos a una zona sísmica. Eh, Aquí les pongo unos videitos de cómo se comporta la casita.
esperen. Puntero. Espérenme, vamos por reproducir. Esperen, aquí está ya. Noten, con las secciones súper delgaditas, mi estructurita, ven ahí, lo que le estoy haciendo al programa es decirle, métele el sismo. El sismo, vean lo que le genera mi casita, ¿no? Pues vean cómo la deforma, ¿no? La hace como quiere. Ahora, digamos que la primera alternativa, como diseñadores, te voy a decir, métele unas columnotas, ¿no? Para que no se deforme tanto. Y el siguiente ejemplo va a ser resolver esta casita metiéndole las columnotas, ¿no? Entonces aquí, misma casita, mismas condiciones de carga, que es importante, o sea, no le estoy disminuyendo la carga. Ahí está, ya le vamos a meter el sismo. Ahí le vamos a dar al programa para que nos ayude a que baile la casita. Ahí le empezamos a meter el sismo. Es la misma escala de deformación, ¿no? O sea, la escala que utilicé para ambos modelos es la misma. Entonces, noten cómo aquí ya las deformaciones, prácticamente la casita ya se mueve dentro de lo normal. Pero noten lo interesante. Me está diciendo que prácticamente, bueno, aquí no sé si alcancen a ver, pero son 8 toneladas de material. ¿Ok? 8.2 toneladas. La primera versión con los popotitos de acero, noten que eran 5 toneladas. Si yo me voy por el camino de solo incrementar las secciones de las columnas, lo que genero es empezar a utilizar demasiado material. Yo le estoy metiendo de pilón 3 toneladas de acero para que la estructura, digamos, pase y se comporte bien. Y ese, digamos, que es a veces el camino que seguimos muchos, ¿ok? Ahora, ¿qué sucedería a lo mejor si ustedes me dicen, no, yo no quiero meterle 3 toneladas extras a mi estructura? Voy a pensar en lo que me dijeron en la plática. Voy a contraventear por ahí un entreje o a lo mejor voy a utilizar muros de cortante. Vean, aquí el ejemplo muy ilustrativo. Yo solo voy a utilizar, pues, 2, 4 y 4 contravientos en cada cara, ¿no? Estas son caras ciegas, obviamente, porque son colindancias. Entonces, digamos que me sobraron por ahí 2 vigas, estas de 3, 6, son 6. Es una viga por cara, ¿están de acuerdo? Porque una viga, recordemos que trae 12.20 metros. Entonces, digamos que aquí son 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros. Entonces, yo empleé solo 2 vigas para rigidizar esta casita, que prácticamente me van a involucrar a lo mejor 500 kilogramos o menos, no sé, no recuerdo bien el peso de estas vigas. Entonces, noten el comportamiento aquí de la casita. ¿Se acuerdan de que teníamos prácticamente 40 centímetros de deformación? Pues yo al rigidizar esa zona la hago tan rígida que prácticamente pues ya me da escasos centímetros de deformación. Ya prácticamente la deformación no es un problema, ¿ok? Noten que a lo mejor las columnas siguen estando escasas, ¿no? Pero noten que de 600% que estábamos sobreesforzando su capacidad, ahorita prácticamente las mejoramos ya a la mitad, ¿no? Entonces prácticamente, en vez yo de invertirle las 3 toneladas de acero adicional, a lo mejor para hacer que pase este proyecto van a ser 1.5 toneladas, incrementando la sección transversal y metiendo a lo mejor estos pequeños contravientos, ¿ok? Ahora, podrá decir alguien, yo no voy a usar contravientos porque a lo mejor puedo utilizar unos muros de cortante. Aquí por ser cargas muy pequeñas, una casa pues realmente no me demanda mucho. Yo puedo emplear a lo mejor rellenar estos mismos entrejes, o puede ser mampostería confinada, puede ser a lo mejor colar los mismos muros de concreto en alguno de los ejes, no sé, cualquier alternativa. Aquí es como si le hubiéramos puesto mampostería confinada entre todas las vigas, ¿no? Noten que le dejé también pues, las columnitas, los popotitos, ¿no? Las más pequeñitas. Entonces, vean cómo mejora el comportamiento de la casa. Prácticamente, pues ya no se va a mover, está súper rígida. Y vean, las columnas prácticamente ni trabajan, ¿no? Ni se enteran que les llega el sismo. Entonces, así es como empezamos a mejorar, digamos, el comportamiento de la estructura. Y no solo mejorar por la mejora, sino también el tema económico que va a ser muy importante para el cliente, ¿no? Ahora, ¿qué otro caso? Y también lo voy a ilustrar con este mismo proyecto. Podemos tener el caso de tener ahí zonas rígidas en nuestros proyectos. Cuando trabajamos con estructura de acero,
es usual, ¿no? Que tengamos a lo mejor cubos de demasiada rigidez, como cubos de escaleras o de elevadores. Tenemos, pues, evidentemente, en todo resuelto en acero, aquí pueden ver. ¿Y qué sucede, no? Cuando viene el sismo, pues el sismo se va a dar cuenta que una zona de mi edificio pues es muy rígida y otra es muy flexible. Entonces el sismo me va a pegar aquí lateralmente. Noten que me va a generar como que un lastre, esto va a funcionar como un ancla. Entonces esto se va a deformar demasiado, me lo va a lastrar. Entonces, aquí, ¿qué alternativas pudiéramos tener desde el proyecto arquitectónico? Uno, a lo mejor pensar en este fenómeno, decir, separo las estructuras, hago una junta constructiva. Alguien más me pudiera decir, yo quiero todo monolítico, pero a lo mejor voy a dejar este entreeje, este que está por acá. Voy a poner otra vez el puntero láser. Yo a lo mejor digo, yo no quiero separar nada, pero ¿qué crees? Aquí tengo este muro ciego que le puedo poner muros de cortante o mismos contravientos, aquí a lo mejor inclusive hasta en chevron. ¿Y qué creen? Voy a lo mejor a generar simetría en las rigideces, ¿no? Y se va a comportar bien, porque aquí ya no se va a deformar y acá tampoco se va a deformar. Alguien más me pudiera decir, pues yo tengo la facilidad de mover este cubo a lo mejor al centro del proyecto. ¿Y qué creen? Moverlo también me genera esa simetría, ¿no? Cuando venga el sismo, pues vean que si el cubo está aquí, pues mi estructura se va a mover parejita, ¿no? Lo voy a hacer muy regular. Aquí en el mismo proyectito de la casita, vean, aquí lo que hice es modelar un cubo rígido, todo lo demás flexible. Le voy a aplicar el sismo, el empujoncito. Ahí viene el sismo. Y noten cómo se me empieza a torcer. Vean qué columnas son las que sufren, ¿no? Ahí ya están gritando de dolor. Le voy a generar la otra combinación. Vean, todas estas son las que se llevan los sobreesfuerzos, ¿no? Si yo no consideré esto o no lo vi a lo mejor cuando estábamos haciendo el plan de construcción, a lo mejor pensamos que todos estos muros iban a ser de algún muro de Duroc, por ejemplo, que no iba a aportar rigidez. Y a la mera hora se nos acabó el presupuesto o teníamos por ahí muros de mampostería o teníamos mampostería y se nos hizo fácil, ¿no? En hacer este cubito, ¿no? De, de mampostería y todo lo demás lo teníamos igual con Duroc, pues le va a pasar esto a mi casita, ¿no? Cuando venga el sismo, a lo mejor no colapsa, pero noten que se va a deformar demasiado y me va a poder generar problemas aquí en estas columnas con pandeos locales o algún otro fenómeno, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con el fenómeno de torsión, ¿ok? Bien, ahora, esto lo voy a explicar acá, que es, bueno, son las combinaciones que se emplean en el diseño estructural, solo como breviario cultural. Lo importante de esto es entender qué sucede cuando estamos diseñando solo por carga vertical y cuando ya le aplico el sismo, ¿no? Cuando yo considero que solo va a cargar el peso propio de la estructura y pues obviamente las cargas vivas que son los usuarios, yo mi diseño pues prácticamente te voy a entregar unos popotitos. Hasta ahí pues todos vamos a ser amigos, ¿no? Inclusive tú dices, ay, a lo mejor tú predimensionaste inclusive esto, ¿no? Dijiste, ok, me van a quedar columnitas muy esbeltas. Y el diseñador, pues, probablemente me va a respetar el diseño, ¿no? Pero, ¿qué crees? Va a suceder lo que platicábamos, ¿no? A la hora de que yo le dé el empujoncito, vean qué deformaciones me generan mis estructuras. ¿Ok? Esto es lo que vimos ahorita en la casa que ejemplificamos. Entonces les digo, aquí el error más común, o no error, sino a lo mejor el primer camino que tomamos es hacer más gordas las columnas, que económicamente ya vimos lo que nos representa, por ejemplo, en estructuras metálicas, ¿no? Le estamos invirtiendo mucho acero, a lo mejor en algo que podemos resolver de otra manera. Y esto lo voy a explicar porque por ahí también quiero que quede bien claro el tema de las irregularidades estructurales que podemos cometer que parten desde un proyecto arquitectónico, ¿no? Recordaremos ahorita el análisis de carga que pusimos en pantalla. Cuando nosotros hacemos un análisis sísmico, o lo que hacemos, ahorita lo voy a ejemplificar con el método estático, que a lo mejor es un método ya un poco viejo y que solo me sirve a lo mejor como revisión ahorita en las normas actuales, pero me sirve mucho para entender ahorita los fenómenos que voy a explicar. El método estático, ¿qué me dice? Yo voy a obtener fuerzas sísmicas, que son estas fuerzas laterales o cortantes, que van en función de la masa de mi edificio y en función de una aceleración. La masa, pues, es el peso de los mismos entrepisos, el peso de la losa, el peso, pues, de las vigas, de todo lo que lo conforma, la misma carga viva, ¿no?
Me va a dar un peso por entrepiso. La aceleración yo la voy a sacar de los reglamentos. A lo mejor me voy al de la Ciudad de México y me dice, ¿sabes qué? Para esa zona tu aceleración va a ser de 0.3. Entonces, por ley de Newton, recordarán, fuerza es igual a masa por aceleración. Yo esta masa la multiplico por la aceleración y pues me va a dar aquí una fuerza, ¿no? Un cortante. Ahora, noten que pues la masa se va acumulando. O sea, este nivel carga el de arriba y pues el tinaquito, ¿no? El primer nivel va a cargar el piso 2, el piso 3 y el piso 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer nivel, cuando yo haga la multiplicación, voy a multiplicar toda una masota por la misma aceleración. Entonces noten que me va a dar un cortante demasiado bestial, muy grande. ¿Ok? ¿Por qué esto lo voy a dejar aquí entre paréntesis y quiero que lo tengan ahí en el escritorio porque lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces aquí lo dejamos. Esto lo voy a mencionar. El tema de la seguridad, yo creo que es el tema más importante cuando hablamos de arquitectura y de estructuras, ¿no? Por ahí muchas veces erróneamente hemos creído que a lo mejor que la seguridad del edificio debe de recaer a lo mejor solo sobre las personas que firman y amparan el proyecto, ¿no? Pero veamos que ahorita vamos a ver que muchos tenemos que ver, ¿no? Desde el propietario o el inversionista, el arquitecto, el diseñador y todos los que intervienen, ¿no? Hay demasiados tipologías de proyectos, a lo mejor con diferentes fines, pero noten que si ningún proyecto cumple o garantiza la seguridad del proyecto, ninguno va a tener un proyecto funcional. Nadie quiere habitar o meterse en un edificio que sabemos que sea vulnerable, ¿no? Entonces noten que la seguridad nunca puede estar por debajo de ningún otro concepto, ¿no? Ya sea estética, economía, ¿ok? Y si esto está tan claro, pues recordarán el sismo pasado del 19 de septiembre. Entonces yo les pregunto, ¿por qué se siguen cayendo mis edificios? Porque no solo se cayeron edificios anteriores al reglamento del 2004, se cayeron inclusive edificios relativamente nuevos, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver mucho de esto que pongo en pantalla, ¿no? Desde las presiones, que siempre la construcción trae el concepto de la presión. Pero debe de haber no voy a decir que se alineen los astros, pero sí debe de suceder varios de estos para que se me caiga un edificio, ¿no? Aquí unas fotos de lo que sucedió el 19 de septiembre. Vean edificios aparentemente pues, no tan viejos y prácticamente vean cómo colapsaron, ¿no? Aquí ustedes ya empiezan a reflexionar por qué colapsaron, ¿no? Recuerden la diapositiva que les dije que iban a utilizar. Aquí ya pueden empezar a ver por dónde voy. Vean mismos casos en otros lados, edificios que colapsaron de una forma muy similar. Noten esto. Aquí, si va a haber un colapso en este edificio, yo le apostaría en estas columnas de aquí. Noten, y ahorita vamos a explicar por qué. Recordarán lo que les dije, ¿no? El sismo, ¿dónde me da la patada más grande? Pues aquí en la espinilla, ¿no? En el primer nivel. Se genera algo que se llama una irregularidad estructural cuando cumplimos alguna de estas partes. Por ahí, imaginen, la Ciudad de México es una ciudad que tiene como modus operandi, que son predios pequeños, se demuele las construcciones existentes, nos piden hacer un edificio de departamentos y usualmente nos piden que sea el primer nivel estacionamiento. Para eso, pues nos piden que prácticamente no existan columnas y pues así lo resolvemos, ¿no? Quitamos todas las columnas, los niveles de arriba pues los resolvemos a lo mejor con muros de mampostería. Y noten, ¿no? Que prácticamente si lo vemos ya en una escala, digamos, visual, el primer nivel va a quedar súper endeble, ¿no? Vean, quedan estos popotitos y los niveles superiores quedan muy robustos. Entonces, si le sumamos que cuando viene el sismo, pues la patada más grande me la va a dar aquí, pues se combina menor resistencia y rigidez con mayor fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Pues los colapsos que vimos. Y esto, pues les digo, es de sentido común, ¿no? Pero a veces se nos olvidan los conceptos básicos. Si los que hicimos estos proyectos no nos acordamos que el sismo nos va a pegar por aquí, pues vamos a dejar los proyectos que salgan así, ¿no? Con estos popotitos.
¿Cómo se solucionarían? Pues uno, pues, negociar ahí, buscar poner más columnas, a lo mejor los cubos bajarlos hasta este nivel, rigidizarlos bien con muros de concreto, los muros perimetrales, etcétera, ¿no? Pues ya sabemos que si viene el sismo y si este edificio tiene un problema, lo va a tener aquí. También podemos tener ese problema de piso débil, no solo en el primer nivel, por ejemplo, en otros niveles donde tenga a lo mejor una doble altura, que también voy a tener una disminución en la rigidez de los elementos, pues el sismo es muy sabio y se va a dar cuenta de qué pie cojean los edificios, ¿no? Entonces el sismo va a venir y si yo tengo que apostar dónde va a fallar este edificio, va a ser en estas columnas, ¿ok? Y bueno, la alternativa, si sé que tengo estos problemas, pues buscar rigidizar, ¿no? No hay de otra, ¿no? Pueden ser desde contravientos, muros de cortante. Vean, aquí están, ¿no? Porque sabemos que el primer nivel, vean, por ejemplo, este edificio de aquí ya alguien les dijo, ¿sabes qué? Si tiembla, se va a caer aquí. Métele ya sea muros o contravientos. Entonces aquí hay que meterle contravientos o muros, ¿no? Y voy a poner rápido este video. Espero, sé que el audio en los videos a lo mejor no es tan bueno, pero es muy breve, ¿no? Y justo este video se hizo con la intención de ejemplificar a todo público, no solo a gente con conocimientos técnicos de estos temas, sino inclusive a inversionistas, a dueños de proyectos, para decirles, ¿no? Lo que les puede suceder a sus estructuras, ¿no? Aquí vean, este edificio no se comportaría igual si no lo hubiéramos contraventado aquí, ¿no? Ponte que aquí, pues, es como si el arquitecto hubiera pensado ya desde el inicio, habría que rigidizar, y pues aprovechamos, ¿no? Para rigidizar todo este núcleo y hacer pues este núcleo rígido. Aquí noten, vamos a echar una quiniela, ¿no? ¿Dónde va a fallar esta estructura? Pues vean aquí, ¿no? En esta columna, es de la misma sección que está chaparritas, pero más larga. Entonces, aquí, ¿cuál sería la alternativa? Pues meter una columna de sección más grande, que esto que va a generar un columnón, o a lo mejor meter unos contravientos. Estos videos pues están colgados en nuestra página en nuestro canal de YouTube. Tenemos muchos ejemplos donde jugamos con estas estructuraciones y estos problemas. Entonces los invito a que se metan a nuestro canal de YouTube, Gardao Corsa, y ahí van a encontrar pues estos videitos que sirven mucho para ejemplificar, ¿no? Bien, vamos avanzando. Ya nos quedó claro las herramientas que tenemos, ¿no? Para resolver las estructuras. Ahora vamos a hablar de las ventajas, pero ya aplicando un criterio un poquito más de desempeño de las estructuras de acero con respecto a otros sistemas, ¿no? Cuando hablamos de ventajas del acero, muchos pues nos vamos a ir a las ventajas clásicas de velocidad de construcción, a lo mejor de una limpieza en la obra, un control de calidad mayor, etcétera, ¿no? Pero yo con esta plática, yo creo que ya tienen ustedes los elementos para trascender en ver las ventajas y bondades del acero. Una, vamos a hablar de la ligereza, ¿no? Pero no solo es decir, es una estructura más ligera y significa menos material, sino vemos el mismo concepto del sismo que les platiqué. Vean, aquí está la ley de Newton, masa por aceleración. ¿Qué sucede si mi edificio yo le bajo el peso a los entrepisos? Noten que si tengo menos peso, tengo menos fuerza. Entonces, un edificio más ligerito va a ser menormente afectado por el sismo. Entonces, por eso es importante que cuando consideremos cambiar un proyecto a estructura metálica, nos vamos a llevar este beneficio, ¿no? Va a ser una estructura menos susceptible al movimiento de los sismos, ¿no? Aquí otra, ¿no? Y esto es un pilón que nos dan los fabricantes. Cuando ustedes compran material y les hacen sus pruebas de laboratorio, se van a dar cuenta que el libro o la teoría nos va a decir, si utilizas aceros grado 50, te tienen que resistir 50 KSI, que es igual a 3.515 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia, ¿ok? Eso es lo que nosotros metemos en nuestro diseño y es lo que sabemos. Pero ¿qué crees? Cuando te llega tu material, te llega con un piloncito, ¿no? Ese piloncito es una mayor resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tus vigas de acero van a resistir más que lo que el diseñador había contemplado.
Entonces, por ahí, si se nos fue considerar que iba a ser loseta de mármol y no loseta vinílica, dices, bueno, duermo tranquilo, ¿no? El acero resiste más, ¿no? El control de calidad es, digamos, eh, tan industrializado que prácticamente el acero tiene ese comportamiento y viene ya en las normas, ¿no? En algunas revisiones utilizar un factor de sobreresistencia. Ahora, el tema de la supervisión, o por ejemplo, en una estructura de concreto, si no estuve al pendiente durante los armados y después vino y colaron, ya no supe cómo quedaron, ¿no? Ya quedaron enterrados. No así en esta estructura de acero, ¿no? Yo puedo a lo mejor holgazanear un mes, 2 meses, regreso y a lo mejor inclusive ya hay plafones, pero siempre voy a notar que quedan ahí las conexiones, ¿no? Las conexiones trave-columna, la tornillería, la soldadura, si tengo algún problema, inclusive voy ahí al Home Depot o alguna ferretería, compro mi material y hago una prueba ahí de líquidos penetrantes ahí muy amateur, pero me va a servir para yo dormir tranquilo, ¿no? Decir, ok, ya sé que la soldadura que vi un poquito mal no tiene nada de porosidad, ¿no? Entonces, nos llevamos estas ventajas, ¿no? También los que andamos en obra o supervisando estructuras. Otra, la compatibilidad hoy en día con los sistemas sismorresistentes o de protección, ¿no? Por ejemplo, como saben, ya se están popularizando más en México dispositivos de control, ¿no? Pueden ser amortiguadores, aisladores, disipadores. Estos que están en pantalla son contravientos restringidos contra pandeo, que son contravientos que traen en su interior concreto, traen un núcleo de acero y pues genera que este contraviento que se va a comprimir, pues prácticamente no falle por compresión, ¿no? Entonces, aumenta mucho su resistencia, aparte que disipa energía, aislamiento de base, etcétera, ¿no? Entonces, la estructura metálica a lo mejor ya está en un periodo ya de muchos años y tiene que pasar por un proceso de reestructuración, pues para reestructurarlo vean que la compatibilidad con estos sistemas prácticamente es adosar ahí un par de placas de conexión y se les instala pues estos dispositivos, ¿no? Y digamos que a lo mejor las normas siguen evolucionando en unos 10 años más y nos dice, ¿sabes qué? Todas las estructuras de ciertos niveles tienes que garantizar X comportamiento. ¿Cómo lo voy a garantizar? A lo mejor usando estas tecnologías. Entonces, a lo mejor tu estructura de hace 10 años, en 20 años, ya con unos dispositivos de ese tipo, ya no tengo que ni incrementar la sección de columnas, ni meterla a lo mejor concreto, etcétera, ¿no? A lo mejor solo empleando, vean, este par de contravientos, recupera su normatividad, ¿no? Aquí un ejemplo, por ejemplo, de lo que sucedió en la UAM, era un edificio de concreto que no digo que no se puedan reestructurar, pero vean las labores de refuerzo, ¿no? Encamisar columnas, descubrir acero de refuerzo para meter las placas de conexión. Aquí vean también se adosaron aquí estos contravientos en B, se refuerza esta zona, se refuerza todo y pues aquí se ve rápido, ¿no? Pero realmente las tareas, vean aquí, son muy lentas comparadas con una estructura de acero, ¿no? Aquí vean cómo ya estaba descubierto el acero, se reforzó, posteriormente a lo mejor se oculta el acero, se dejan tal cual, ¿no? Pero es un trabajo un poco más artesanal y hay que tener mucho cuidado, ¿no? De este tipo de reforzamientos. Aquí un ejemplo ya de edificios más de la época, este data creo terminó en 2016. Torre Cuarzo, los que no la conozcan, está en Paseo de la Reforma, 226, ahí muy cerca del Caballito, en contraesquina. Noten que cuando ustedes entran a este edificio, está prácticamente toda la estructura al descubierto. Es muy impresionante cómo vas tú subiendo las escaleras, vas los cubos y ves estos contravientos inmensos. Vean, yo estoy parado en pantalla, que funcionan por medio de fricción, ¿ok? Estos contravientos disipan energía, obviamente, tienen esa facultad. También noten las características, trae sistemas de protección contra incendio. Este es mortero ignífugo, por eso se ve más cacarizo que este contraviento de acá, pero pues ambas tecnologías se pueden ahí implementar, ¿no? Aquí les digo, lo curioso es que tú entras a los pisos libres y prácticamente ves los contravientos, ¿no? Ahí es interesante cómo muchos arquitectos empezaban a tirar ideas de qué harían con estos contravientos, qué pondrían aquí, etcétera, ¿no? Porque en realidad es un lienzo, no por estar la estructura no podemos hacer cosas, ¿no? Sigue siendo un lienzo en blanco y creo que ha despertado la creatividad de muchos arquitectos, ¿no? ¿Qué hacer ya con la estructura, ¿no? Cuando está en esta forma.
Y esto me lleva a la parte medular también ya de la plática. Hoy en día, ¿qué nos exigen los proyectos? No solo de arquitectura y de ingeniería, sino en todas las disciplinas. Antes, pues era muy fácil, ¿no? Te llegaba un proyecto, el cliente te decía, pues nada, no quiero que se caiga, y pues lo resolvías como podías, ¿no? Hoy en día tienes que garantizar la seguridad, pero también tienes que buscar la economía del cliente, ¿no? Garantizarle que le estás dando la alternativa más factible, ¿ok? Para eso nosotros, pues, o me gusta mencionar este concepto que es ingeniería sustentable. No tiene que ver con solo usar materiales reciclados, sino es hacer más con menos, ¿no? Para esto les cuento las nuevas filosofías de diseño en esta diapositiva. Hace unos años, si ustedes nos encargaban un proyecto, o cualquier cliente encargaba un proyecto, cuando te lo diseñaban, prácticamente lo diseñaban para que suceda lo siguiente. Viene el sismo de diseño, tu estructura no se cae, no colapsa, no fallece nadie, pero ¿qué crees? Queda inservible o los gastos de reparación son tan altos que me conviene más tirarlo. Y eso es lo que nadie le decía a los dueños, nadie le decía, oye, ya se diseñó tu proyecto, pero cuando tiemble ya no va a servir, ¿no? Hoy en día las filosofías que son filosofías de desempeño eh, le permiten al cliente decidir a qué nivel de daño quiere llevar su estructura. Por ejemplo, si yo quiero que mi estructura después de un sismo de diseño no tenga daño, a lo mejor lo llevo a esta parte de la curva de desempeño o curva de capacidad. Si quiero que a lo mejor después del sismo de diseño tenga daños no estructurales, lo voy a llevar acá. A lo mejor no le quiero invertir a la estructura, pero va a parar acá. Pero esto ya tiene que ser transparente con todos, ¿no? Con todos los que participamos en el proyecto y evidentemente va también en relación de cuánto dinero le queramos invertir a la estructura, ¿ok? Para esto, pues como comenté, ya empiezan a haber sistemas o tecnología sismo resistente, pero no solo eso, sino también sistemas estructurales pensando en el desempeño de las estructuras. El que vamos a platicar hoy es el sistema Diagrid, que noten, parecen fachadas, pero no, estamos viendo ya el esqueleto de la estructura, realmente son mallas estructurales. Y vamos a platicar de las bondades de este sistema, ¿no? Mencionar que no es un sistema que lo acaban de descubrir apenas hace unos años. De hecho, data, vean, de los años, pues desde 1800 ya se implementan este tipo de filosofía. Y digamos que el autor intelectual es Vladimir Zhukov, este personaje soviético. Eh, También interesante, vean que para esos años ya se hablaba de que él era jefe de un área de innovación, ¿no? Aquí en México ese concepto todavía ni se conocía, contemporáneo a Rockefeller, a Gustavo Eiffel. Inclusive se empezó a popularizar, sí, vean el tipo de diseño que hacía, que sí era muy industrial, pero noten que el diseño que hacía para la época, pues realmente era muy complejo, ¿no? Hacer estas hiperboloides, hacer estos entramados, pues realmente no era fácil de calcular, ¿no? Y pues saltó a la fama prácticamente porque al ser contemporáneo de Eiffel, pues sí lo quisieron hacer ver así muy similar como si fuera Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ¿no? Donde pues después de la aparición de la Torre Eiffel, la Unión Soviética pues quería un icono similar, ¿no? Pero más grande, ¿no? Entonces acuden con el ingeniero Zhukov y le dicen, oye, queremos nada, nuestra propia Torre Eiffel, pero más grande. Y dice Zhukov, pues no hay problema, pero no le habían puesto ahí las letras negritas, ¿no? Le dijeron, solo te vamos a dar el 30% del material. Zhukov aceptó el reto y pues su propuesta fue esta, ¿no? Una torre que superaba por unos escasos 15 metros la torre Eiffel, pero con el 30% de material, ¿no? Vean, 2.200 toneladas. Era pues realmente una hazaña que al final no se llegó a materializar, porque vean la fecha, ¿no? Finales de la Primera Guerra Mundial, pues están medio golpeados en temas de suministro de acero, pues le ofrecieron que con 1.000 toneladas hiciera lo que pudiera. Entonces la torre que actualmente ustedes pueden visitar es esta, de casi 150 metros, nada pequeña si la comparamos a lo mejor con edificios de aquí de México, y vean, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y sirve como torre de transmisión. ¿Por qué traigo a la mesa pues este breviario cultural? Pues para saber de dónde están viniendo nuestros nuevos diseños estructurales,
pero que noten que también tienen repercusión en la arquitectura de los grandes edificios. Por ejemplo, el Capitol Gate, si alguien no lo conoce, el edificio con mayor grado de inclinación, 18 grados, si no me falla la memoria, superando al que tenía el récord, que son las puertas de Europa con 15 grados, y obviamente la Torre de Pisa, ni me la mencionen, ¿no? La supera por demasiado. La historia de este edificio, y para que vean la capacidad de estos sistemas estructurales, la voy a resumir. Iban a la mitad de la construcción, por ahí les dio calor aquí en esta terracita y se les ocurrió poner una alberca, ¿no? Ya había proyecto y todo, ¿no? Revisaron si se podía poner esta pequeña alberca a la mitad del edificio y pues el sistema estructural todavía tenía capacidad, entonces sin problema alguno resistió la sobrecarga de la, de la alberca. Posteriormente ya iban a culminar el edificio y ¿qué creen? Se les olvidó ahí un helipuerto, ¿no? Por ahí el jeque árabe se acordó que tenía un par de helicópteros, entonces volvieron a revisar el proyecto ya que el helipuerto iba a generar unos vórtices de aire importantes, iban a mecer el edificio y se dieron cuenta que el sistema estructural aún resistía, ¿no? ¿Y por qué son tan eficientes estos sistemas, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la brujería o por qué no se utilizan? Recordarán lo que les comenté, ¿no? Cuando diseñamos solo carga vertical, me salen popotitos, palillitos muy ligeros. El problema es cuando yo empujo mi edificio. Entonces, aplicamos estos conceptos y se dieron cuenta que si hacemos un esqueleto que se preocupe solo por la carga gravitacional y hacemos una estructura secundaria, de hecho estos son sistemas duales, se complementaría, ¿no? Este genera, vean, un tubo que va a ayudar a que mi edificio pues no se distorsione, no se deforme. Entonces, cuando yo los fusiono, pues le genero las dos bondades del mundo, ¿no? Resistencia lateral y resistencia vertical, ¿no? Ese es el secreto de estos sistemas estructurales. De hecho, aquí voy a poner este fue un ejercicio académico que ahí nos compartió el doctor Quiroz en su momento. Ellos estaban haciendo, pues, el estudio de estos sistemas estructurales. Aquí un edificio que ya estaba conceptualizado con columnas compuestas de concreto y vigas de acero. Vean, de 1,20 por 1,20 las exteriores, interiores de 80 por 80. Se hizo, digamos que la sustitución por un sistema diagram. Vean, para empezar se redujo el número de columnas casi a la mitad, la sección de las columnas casi a la mitad de igual forma, obviamente atribuyéndole también la parte de la malla estructural. ¿Qué se tiene como resultado? Pues vean estos impresionantes números, ¿no? Que aquí pues evidentemente participan varios doctores y académicos y se refina demasiado el diseño, ¿no? Pero pues nos da una idea muy acercada a todo el impacto económico que puede tener voltear a ver nuevos sistemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, vean todo el acero estructural, pues no se equipara ni siquiera el que se utilizó para vigas principales y secundarias, ¿no? Concreto, pues solamente utilizo el de las losas de entrepiso, que serían los aceros, ¿no? Y pues varilla prácticamente nada, ¿no? Entonces, vean, ya si lo traducimos a dinero, pues son bastantes millones de pesos, ¿no? Y todo esto, ¿a dónde nos lleva, no? Todo esto que les he estado platicando, pues prácticamente es para decirles que ya lo estamos utilizando ya para grandes proyectos y no solo para grandes, sino para de otro tipo, se está implementando estas filosofías. ¿Cuál es la idea? Que nosotros como arquitectos, ustedes como arquitectos, prevean esta situación. Por ejemplo, este es la Torre Herzl. Vean, ya sabemos que este es un diagram, no es una fachada. Vean, es un diagram que parece una fachada. Esto es lo que le está dando la rigidez a mi edificio. Este es, sin temor a equivocarme, es de Norman Foster, me parece que está en Madrid. Y vean ¿qué estoy haciendo? Tenía pues mi edificio ya construido, evidentemente a lo mejor se movía mucho con el sismo o iba a tener mucho daño, se reestructura y noten, lo termino envolviendo en esta malla, ¿no? Aquí, ¿cuál sería el papel del arquitecto? Yo sí pediría a lo mejor que no solo se haga un proyecto estructural, ¿no? No debo determinar el proyecto en decir, ok, ya le puse estos sistemas rigidizantes, sino yo lo que buscaría es cómo lo voy a complementar para que a lo mejor la cara de este edificio cambie con los usuarios, ¿no? ¿Cómo me va a perjudicar si yo lo dejo así? A lo mejor pensaría en buscar algún tipo de fachada que vaya con esta estructura, una doble piel o una piel adicional, no sé.
pero no lo podemos dejar, digamos, solo en manos del diseñador. Yo creo que es muy importante el impacto psicológico que puede tener en los habitantes si yo solo dejo mis edificios remendados de esta forma, ¿no? Edificios que ahorita voy a platicar de que implementan estas filosofías y ahorita quiero hacer un paréntesis muy grande en este. Vean, este edificio que se está reestructurando, vean, es curioso, ¿no? Aquí pues prácticamente estoy pasando por todas las ventanas que me encuentro. Yo creo que de la mano de los arquitectos o de algún arquitecto pudiéramos dar una solución integral donde no solo estoy reforzando, sino a lo mejor puedo darle en forma a lo mejor de remodelación, buscar que estos elementos formen patrones diferentes o que se adecúen a sistemas de fachadas diferentes para que los usuarios cuando regresen a este edificio que era prácticamente nuevo, se dañó con el sismo pasado, no se sientan que están entrando a un edificio remendado, que a lo mejor no saben si se va a comportar bien, sino que la sensación sean de entrar a un edificio nuevo con una cara pues realmente moderna y no lo dejemos solo así, ¿no? Hay que pensar en todas las posibilidades, ¿ok? Y aquí un ejemplo que quiero trabajar con ustedes, de un proyecto muy simple realmente, pero quiero que apliquemos los conceptos, ¿no? Que es importante. Está nuestra arquitectura ya, ¿no? Inclusive aquí el arquitecto ya dijo, no le voy a complicar la vida al ingeniero, columnas, 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 ¿no? Vean, es una cajita de zapatos muy sencilla. Son dos cuerpos ligados por este puente peatonal, que digamos de primera instancia diríamos, este va a ser el problema de la estructura, ¿no? Entonces seguimos avanzando con el diseño, ¿no? Ahí está la planta del primer edificio. Se hace la estructuración, vean las vigas principales, vigas secundarias, que igual si ya tomaron los otros cursos de criterios de estructuración, pues ya sabrán cómo se hacen estos predimensionamientos, ¿no? Las columnas, así quedó finalmente. Aquí está ya la estructura, ¿no? Este está situado en Veracruz, para que se den una idea, a lo mejor zona sísmica no importante, pero yo les preguntaría, entonces, ¿por qué lo vamos a rigidizar? Esta es mi pregunta hacia ustedes, ¿no? Yo lo rigidizaríamos porque recordemos que tenemos un elemento que los está ligando, ¿no? Que son los puentes. Si recordarán, lo primero que vimos es todas las estructuras tenemos una forma en que se mueven, ¿no? Y va en función de altura, material y sistema estructural. Si yo dejo estos edificios solo con su sistema estructural sin contravientos, noten que este va a ser mucho más flexible que este por la altura. Entonces, cuando yo le adose, pues mis puentecitos, a lo mejor se van a mover muy diferentes y me puede generar un colapso, como ya llegó a suceder con ahí en algunas instituciones, donde colapsó el puente porque pues esta estructurita se movía hacia un lado y esta hacia otro lado. Entonces aquí la función de estos contravientos es tratar de generar el mismo comportamiento, o prácticamente que no se muevan, y que el puente pues no vaya a tener ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué papel tenía el arquitecto? El arquitecto en primera instancia dijo, pues no voy a ocupar contravientos, hasta que previó el tema de ligar los dos edificios. Entonces dejó preparados por ahí estos entrejes, inclusive estos los utilizaron en Chevron, porque por ahí por aquí todavía hay unos pasos. Entonces, por eso yo pudiera proponer en X, ¿no? Pero si ya quiero que sean útiles estas entradas, puedo proponer te digo, contravientos en Chevron, ¿no? Para particularmente, ¿no? Que se puede utilizar como andador, ¿ok? Y bueno, finalmente, este es el que ya vieron, ¿no? Vean, aquí nacen los puentes y aquí están bueno, se señalan los contravientos. También internamente tienen, vean, aquí y aquí, ¿no? Pero esa era la razón, ¿no? Ahora, de este edificio pues ya se ha hablado mucho, pero sí quiero que quede claro ya para terminar. Vean, Torre Reforma pues es bien conocido porque trae este muro de concreto, trae una parte de acero, pero noten que al final este muro de concreto pues es un muro de cortante gigantesco, inclusive ahí el arquitecto comenta mucho en sus pláticas, ¿no? La resolución para él que le habían dado era, pues si quieres este muro, pues ponle un muro precolado, que sea nada más como una fachada,
pero al final de cuentas era peso que iba a cargar la estructura, ¿no? Entonces dijo, pues si ya le voy a cargar peso, mejor que sea un muro que contribuya a la rigidez del edificio, ¿ok? Entonces hicieron un muro de concreto colado ahí en sitio y ya tenían este muro de concreto, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Pues es un muro muy con poca iluminación, ¿no? Trae muy pocas aberturas porque no le puedo poner ventanas muy grandes porque deja de cumplir su función de ser un muro de cortante, ¿no? Entonces, pues la contracara del edificio tenía que tener mucha luz y para eso pues ya acudimos al acero, ¿no? Y noten, el arquitecto Benjamín ya, yo creo por su cabeza dijo, pues estos cuatro me van a proponer contravientos, ¿no? Y muy probablemente a lo mejor van a ser en cruz, pero nada está escrito que siempre tienen que tener una configuración típica, ¿no? En este caso, noten que estos contravientos, si así los queremos llamar, son muy particulares, inclusive la inclinación y todo, ¿no? Entonces el arquitecto dijo, pues voy a darle un sentido a estos contravientos, ¿no? ¿Por qué los voy a poner aquí? Entonces, pues la Torre Reforma es una dama y como toda dama, pues muy elegante, evidentemente trae un corset. Y pues estos contravientos, vean, me está dando a entender que es la parte trasera, ¿no? De la torre y la disposición es en forma de corset, ¿no? Es muy interesante y yo creo que esto lo podemos hacer todos los arquitectos, ¿no? Que si ya sabemos de entrada con qué nos vamos a encontrar, pues darle integrarlo, ¿no? Hacer ahí una fusión con ya la estructura. Y pues la noticia es que todos estos edificios o los edificios grandes pues ya implementan estas filosofías, Torre Reforma ya la platicamos, esta implementa pues ahí amortiguadores, disipadores de energía, esta trae unas megacolumnas que forman igual un esqueleto exterior, una estructura exterior, igual el sistema de contravientos y vean, por más que sea un legorreta, no pudo decir, no voy a meter contravientos, no voy a meter en este caso protección sísmica, no me voy a librar de los contravientos. Tenemos que aprender a coexistir con los sistemas estructurales, pero tenemos el poder de saber cómo los vamos a usar, ¿no? Y para eso lo resumo con con esta frase de ahí de un artículo. La complicidad entre arquitecto e ingeniero debe de convertirse en el binomio que garantice la funcionalidad técnica y económica del proyecto. Aquí lo subrayo, el arquitecto debe convertirse en el alquimista de los elementos estructurales, debe prever el uso de estos elementos y hacerlos uno mismo con la arquitectura. El ingeniero debe de brindar todo el abanico de soluciones y pensar en la ejecución del proyecto, simplificando el diseño de elementos, conexiones y modulando la estructura para facilitar la fabricación y el montaje. Si logramos esta simbiosis, tendremos un proyecto estético y además viable técnica y económicamente. Y bueno, finalmente nada, es invitarlos, nosotros, pues toda esta información que hacemos y toda esta labor, pues prácticamente también mucha la sacamos de todos los proyectos que nosotros analizamos, mencionar que nos dedicamos nosotros a brindar propuestas en acero, obviamente esto es meramente con fines de dar difusión al sistema constructivo, nosotros pues tomamos sus proyectos, les brindamos una ingeniería básica, una propuesta, hacemos una evaluación técnica y económica y al final de cuentas, para que el cliente pueda palpar su proyecto y ver si es más competitivo con alguna otra solución que ya tenían en mente, ¿no? Aquí una línea del tiempo de cómo funciona, por ejemplo, nos llegó un proyecto, este es uno de los primeros, ya estaba en concreto, hicimos una propuesta en acero, evidentemente estábamos arriba, era lo que se pensaba, con un sistema convencional, ¿no? Le metimos contravientos, el arquitecto dijo, ok, me ayuda a hacer más rentable el proyecto, o sea, se trabajó en conjunto y vean, ¿no? La cotización final de la estructura metálica contra la de concreto, pues llegamos muy parecido al número, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Todos los proyectos se pueden diseñar en acero, se pueden hacer muy competitivos, habrá unos más competitivos que otros, pero solo lo sabemos de una forma, ¿no? Hasta que le metemos un poco de lápiz al asunto, ¿no? Entonces, esta es la invitación. También que visiten la página, está nuestro libro de diseño básico, un formulario de las normas técnicas, manuales de diseño, todo está de descarga libre. Y les dejo mi contacto por si quieren apoyo en algún proyecto. Estos servicios no tienen ningún costo. Tenemos unos minutitos para una ronda de preguntas. Y bueno, no sé si ahí todavía siga Gabriel o gente Eh, de...
Fernando, Giselle Gómez de Canacero. Ah, hola, Jess. ¿Cómo estás? Primero, ¿me escuchas bien? Voy a Sí, proceder con las preguntas y respuestas. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo y tu participación. Igual, muchas gracias a todos los que se han conectado. Te voy a leer las preguntas. sí, gracias a ustedes, Gis, primero que nada, y a todos nuestros asistentes. Vale, gracias. Te voy a leer la primera, que es de Mariana. Dice, ¿es lo mismo un muro de cortante que un muro diafragma? Ok. La respuesta es, en concepto no es lo mismo. El muro diafragma o un diafragma puede ser de losa o de muro. Lo que hace al final de cuentas es ligar todos los elementos estructurales del piso, ¿no? Voy a poner rápido la presentación y me regreso. En este funciona, ¿no? Un muro diafragma, por ejemplo, sería yo que ligue todo este eje, ¿no? Toda esta cara. Un muro de cortante puede ser nada más una parte unitaria, por ejemplo, aquí, aquí y acá. El diafragma, por ejemplo, en losa va a ser en toda la losa y va a ligar todas las columnas. Entonces el diafragma lo que hace es ligar todos los elementos y el muro cortante solo va a ligar los elementos que lo contengan, a lo mejor estas columnas de aquí, pero funcionan para darle igual rigidez al edificio y los de cortante pues prácticamente absorben toda la fuerza sísmica, ¿no? Pero sí hay una pequeña diferencia. Gracias, Fernando. Otra pregunta es, ¿cómo se ancla o se liga el muro de cortante a la estructura de acero? Ok. Hay muchas formas dependiendo el muro que está proponiendo. Por ejemplo, los muros de concreto, digamos, originalmente se adosan, se pueden dejar pernos de cortante, que sería lo más adecuado. Hay gente que hace, si no utiliza acero soldable, es incorrecto, aclaro, pero ligan el acero de refuerzo o las varillas a los elementos metálicos y posteriormente se hace el colado, ¿no? Pero lo adecuado es con pernos de cortante y ya posteriormente meterle el muro ya armado, ¿no? Y hacer el colado. ¿Ok? Sí, gracias. Alguien dice, tengo entendido que entre más rígido el material, tiende más a que falle. Ok. Recordemos, entre más rígido sea perdón, entre más rígido sea estructura, hablemos de la estructura, lo que vamos a... No. Fer, ¿nos escuchas? No te escuchamos. Buenas tardes, parece que perdimos por ahí a Fer, seguramente ha de haber tenido un problema con su internet o con su computadora. Sin embargo, vamos a tomar las preguntas de las personas que están haciendo y se las hacemos llegar vía correo electrónico. Ya te escuchamos, Fer. Perdón, se me cayó ahí la conexión, pero ya estoy de vuelta. Ok, listo, adelante. Sí, ¿me repites la última que te estaba comentando? Era la de... La del material, la de... sí, me acordé.
Entendemos, la rigidez tiene que ver con la deformación que va a tener el edificio, ¿no? A mayor deformación, hablamos de mayor disipación de energía. Entonces, por ejemplo, una estructura muy rígida de concreto, cuando venga el sismo, no va a tener mucho movimiento. Eso quiere decir que no está disipando energía. ¿Qué quiere decir? Esto se va a concentrar en la fuerza, digamos, en las conexiones, y la falla que va a presentar, pues va a ser súbita y frágil. Entonces, a mayor rigidez podemos tener mayor problema de fallas frágiles, ¿no? Y si lo vemos desde el lado del punto de vista del material, un material con mayor ductilidad, que es la palabra, va a permitir mayores deformaciones y va a disipar mayor energía, ¿ok? Vale, gracias. La siguiente es, ¿los muros de cortante deben ir ligados a las columnas? ¿Vamos? Ay, bueno. Fer, te escuchamos. ¿Sí? ¿Quién habla? Ahorita no se encuentra, ¿le puedes marcar más en la tarde? Ay, perdón, por ahí se volvió a cortar. No te preocupes. ¿Te vuelvo a leer la pregunta? Sí. ¿Los muros de cortante deben ir ligados a las columnas? Sí, la respuesta es sí, tienen que estar ligados porque al final de cuentas formamos, digamos, un elemento monolítico, ¿no? Columnas con el muro. Entonces funciona al final de cuentas como un elemento solo, ¿no? En sí. Ok, gracias. ¿Qué programa se usa para el cálculo? Siempre nos preguntan cuál es el mejor software o cuál les recomendamos. Mi recomendación particular es el software que tú le entiendas qué le estás metiendo y qué te está arrojando, es el que más te va a ayudar. Puedes agarrar el mejor software, pero hay veces que son muy complejos en tema de interpretación de resultados. Yo recomiendo siempre que inicien por softwares, digamos, un poco más amigables. A lo mejor un RAM, un STAAD, un ETABS también es muy amigable, donde aprendas primero qué le estoy metiendo al programa, qué combinaciones, qué revisiones estoy haciendo, y después ver qué resultados ve, y si soy capaz de interpretar lo que me está dando el software, estoy utilizando el software ideal para mí. Tú puedes tener el software más poderoso, pero si no sabes lo que le estás metiendo, va a ser complicado que obtengas resultados fiables, ¿no? Pero cualquier software comercial te ayuda a llegar a los mismos resultados que cualquier otro, bien ejecutado, obviamente. Gracias. Te leo la siguiente. ¿Hay forma alguna de predecir las distorsiones que tendrá una estructura? ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿Hay forma alguna de predecir las distorsiones que tendrá una estructura? Sí, cuando nosotros hacemos el diseño estructural, lo que hacemos virtualmente es meterle el sismo. Con ese sismo virtual, ya obviamente reglamentado, sabemos cuánto se desplaza la estructura y qué distorsiones va a tener. Entonces lo que hacemos es compararlas con las distorsiones y desplazamientos que me permite el reglamento, y sobre eso ya ver si el diseño que estamos dando es adecuado y cumple con la normativa vigente, ¿no? Te leo esta de Eduardo. ¿Qué puede ser lo más difícil al reforzar una estructura de concreto, como el de la UAM Azcapotzalco? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué puede ser lo más difícil al reforzar una estructura de concreto, como el de la UAM Azcapotzalco? Y primero, garantizar, porque es muy complicado en un modelo, eso es complicadísimo de modelar, hacer un modelo de concreto reforzado con el encamisado. Eso es lo primero, ¿no? El modelado. Y en el tema de la ejecución, garantizar que todos los elementos de acero que estás haciendo, pues garanticen una columna monolítica, ¿no? Al final de cuentas, al tener tantos elementos soldados, pues realmente la supervisión es más complicada. Además, descubrir el acero de refuerzo que trae la columna, y también cuando hacemos eso, también ver con qué reglamento se diseñó, porque por ahí de repente también ya con el reglamento actual quedan escasas las columnas, ¿no? Entonces, primero es garantizar que estén ya con el reglamento, y posteriormente que se vayan
a comportar adecuadamente. Gracias. Mariana pregunta, ¿cómo debe unirse el acero de refuerzo, varilla, de un elemento de concreto armado con el acero de una viga, solera, etcétera? Construcción y supervisión. Ok, ese es un error que hemos detectado mucho. Originalmente en México no se utilizaba acero soldable para varilla corrugada. Entonces terminábamos soldando varillas convencionales que no son soldables, por ejemplo, a placas de conexión. ¿Qué sucedía? Es que tú generabas que el acero de la varilla se fragilizaba por un mal procedimiento y aparte porque el material no resiste ese cambio brusco de temperatura. Cuando tenemos ese caso que ya tenemos acero que no es soldable y queremos adosarle acero estructural, por ejemplo, de placa o de perfil, lo que buscamos es una buena ejecución, primero de un buen precalentamiento, conforme lo que nos indica la AWS, respetar unos 400, 500 grados de precalentamiento, un electrodo, por ejemplo, funciona bien el 90-18, cuidar la humedad del electrodo, la corriente, y que no le entre evidentemente muchas corrientes de aire para que no me enfríe tan bruscamente la conexión. Entonces, eso es lo que tuviéramos que supervisar, pero repito, lo ideal es soldar acero soldable con acero soldable, ¿no? Gracias, Fer. ¿Qué productos se utilizan para las estructuras de acero en las costas? ¿Qué es, perdón? ¿Qué es? ¿Qué productos se utilizan para las estructuras de acero en las costas? Ah, ok. Para la protección, por ejemplo, en costas que sería contra corrosión, hoy en día ya se están, digamos, diversificando los mercados y ya es muy bueno utilizar pinturas con poliuretanos, que son pinturas realmente ya resistentes a condiciones atmosféricas agresivas, como son en caso de las costas, ¿no? Entonces sí lleva desde un primer anticorrosivo y una pintura de este tipo de poliuretano, ¿no? Para la protección corrosiva. La siguiente es los contravientos. ¿Para qué estructuras son más recomendables? O bien depende del tipo de suelo. Pues básicamente en parte de las dos, ¿no? Sí, bueno, ahí se me olvidó comentar, ¿no? Qué bueno que ahorita rápidamente que me diste la palabra de suelo. Nosotros también todo el diseño bueno, toda la ingeniería que elaboramos también la llevamos a tema de cimentación. Entonces nosotros ya tenemos cierta expertise cimentando estos proyectos con pilotes de acero. Lo que hacemos es hincar las vigas y de ahí en fuera pues se conecta la superestructura, ¿no? Entonces prácticamente el sistema de cimentación y de la estructura es algo bien interesante, se hace todo en acero, ¿no? Igual podemos hacer el análisis de ambas partes. La siguiente es de Eduardo. ¿Qué debe considerarse para encamisar columnas de concreto con acero? Perdón, Gis, ¿me la repites? Es que como que se cortó. No te preocupes. ¿Qué debe considerarse para encamisar columnas de concreto con acero? Ah, bueno, eso ya lo habíamos repetido, ¿no? En el caso de la UAM, entonces no quiero ser repetitivo y aparte ya estamos por finalizar. Si quieres, un par de preguntas más, Gis, las demás ya, una disculpa, solo que ya estamos un poquito en tiempo. Entonces, 2 preguntitas más, ¿no, Gis, por fin? Sí, claro. ¿Cómo actúa el centro de gravedad de una estructura? Ah, ok. Muy buena pregunta. El centro de gravedad en la estructura es muy importante para nosotros conocer las excentricidades globales que va a tener el proyecto. Esto es bueno para el análisis de la cimentación y conocer dónde vamos a tener tensiones y dónde vamos a tener compresiones. Por ejemplo, en caso de los pilotes, con este cálculo del centro de masas y de rigidez, yo puedo saber en qué lado le tengo que hincar, por ejemplo, más pilotes o ponerle más pilas para que resista un posible volteo de mi estructura, ¿no? Entonces, esa sería la importancia. Gracias, Fer. Te leo la última. ¿A qué te refieres cuando hablas de que los elementos estructurales disipan energía? Ok, lo voy a ilustrar, por ejemplo, con una viga de acero. Una viga de acero tiene 3 tipos de comportamientos. Un elástico,
un plástico y un comportamiento ya de endurecimiento por deformación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le empiezo a aplicar fuerza a una barra de acero y no supero su resistencia a la, digamos, de fluencia, yo lo suelto y recupera sus propiedades, ¿ok? Si yo le sigo aplicando más fuerza, el material decimos que se empieza a plastificar, se empieza a deformar demasiado. Entonces, cuando el material se empieza a deformar, para que se deforme tengo que emplear demasiada energía. Entonces, ese empleo de energía y esa deformación que está sufriendo el material me ayuda a disipar energía cuando se está volviendo, digamos, como un chicle, ¿no? Evidentemente, después de que el material se plastifica, ya no tiene, digamos, el mismo uso estructural y tendría que cambiar la sección. En un elemento de concreto, el mismo fenómeno, pero con las varillas corrugadas, ¿ok? Entonces, por eso el acero disipa energía, porque se plastifica. Muchas gracias, Fernando. Pues creo que ya son, bueno, me faltaron un par de preguntas, pero creo que hasta aquí con el tiempo. Y pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo y tu participación. Gracias a todos por conectarse. Están en el chat nuestras redes para que puedan ir siguiendo los próximos webinars que tenemos agendados. También muchas gracias a Yerdao por el espacio. Y bueno, los invitamos a que sigan conociendo más de nuestros webinars. Excelente, Gis. Gracias a la Canacero nuevamente y a todos los asistentes. Ahí tienen mi contacto y con mucha confianza me pueden escribir. Que tengan bonita tarde y cuídense mucho. Muchas gracias a todos, Gis, Julio, muchas gracias. Estamos viéndonos. Hasta luego. Hasta luego.